Bueno, parece que ya. Ah, Buenos días a todos. Dimos 5 minutos para que fueran ingresando algunos de los estudiantes. Vi que tenían problemas para ingresar, pero parece que ya se resolvieron. Ok, entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy en esta segunda conferencia de nuestras jornadas de agronomía, de biotecnología vegetal. El día de hoy vamos a contar con el doctor César Daniel Petroli, que nos dará la conferencia de mejoramiento genético de maíz, estrategias clásicas y modernas. Antes de empezar y presentar al ponente, me gustaría comentarles, chicos, que recuerden que para inscribirse es necesario en el registro que pongan su nombre completo. Varios de ustedes están ingresando únicamente con su nombre, sin sus apellidos. Entonces es importante que lo coloquen para poder realizar sus constancias y para que sean aceptadas por el área pertinente. Entonces, ahora sí, me voy a permitir dar una reseña general del doctor César. El doctor César Daniel Petroli es de nacionalidad argentina, con especialidad en genómica y mejoramiento genético de plantas y animales. Posee una licenciatura en genética, es graduado por la Universidad Nacional de Misiones, en Misiones, Argentina. Completó su maestría en ciencias agrarias por la Universidad Federal de Brasilia, en Brasilia, Brasil, y su doctorado en biología molecular por la misma universidad. Se unió al programa de recursos genéticos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en 2011 para desempeñar tareas como científico genetista molecular dentro del megaproyecto Seed of Discovery. Actualmente es líder del Laboratorio de Servicios de Análisis Genético para la Agricultura, SAGA, una plataforma de caracterización genética de alto rendimiento en la cual desarrolla perfiles genómicos de diferentes cultivos. Lidera también la unidad de desarrollo de capacidades en el programa de recursos genéticos del CIMID y el proyecto de inhibición biológica de la nitrificación en maíz por parte de esa misma institución. Además, contribuye en diversos proyectos como el Enterprise Breeding System, aportando conocimientos y habilidades en el desarrollo de sistemas de operación para la producción, manejo y análisis de cantidades masivas de datos genotípicos. Tiene múltiples publicaciones en revistas internacionales relacionadas con genómica, mapeo de asociación, diversidad genética y mejoramiento genético de diversas especies. El doctor César tiene una amplia experiencia en esta área de genómica. Es por ello que lo invitamos a esta conferencia y también es un excelente profesionista y una excelente persona. Ustedes podrán notar que siempre tiene la disposición de transmitir su conocimiento y de siempre estar muy atento a lo que los estudiantes requieren. Entonces, sin más, doctor, le doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y lo dejo con su presentación. Al final tendremos una sesión de preguntas para cualquier detalle, duda. Adelante, doctor, bienvenido. Hola Rosario, muchas gracias, muy amable. Gracias por la presentación y muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Siempre es bueno poder compartir con otras personas lo que hacemos y los conocimientos que adquirimos y poder pasárselos para aquellos que se animen también se puedan unir en este mundo del genotipado, de genómica y sobre todo en plantas, ¿no? Y cómo aplicarlos en la parte de mejoramiento sobre todo, que es lo que hacemos aquí en CIMIT. Muy bien, voy a intentar compartir aquí mi pantalla. No sé si ya la pueden ver. ¿Ya la podemos ver, doctor? Sí. Bien, Estamos viendo la última diapositiva. sí. A ver, vamos hasta el inicio entonces. Mm, 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 mm.
Hasta ahora, doctor, solo vemos la pantalla con su documento de PowerPoint. No sé si nos escucha. Problemas con la conexión. Oh, parece que el doctor no nos escucha. Vemos unos minutos en lo que me comunico con él. Parece que tiene dificultades el doctor con su audio, pero ya en unos segunditos más se conecta de nuevo y vemos si se solucionan. Una disculpa, ya saben que esto es, pues es normal. Manténganse por favor en la sala, no se desconecten y en cuanto tengamos al doctor, pues damos inicio a su conferencia.
Les pido que tengan un poquito de paciencia, chicos. Ya el doctor está intentando ingresar de nuevo. Tiene algunos problemas. Esperemos que ya se logre conectar. Hola, ahora sí. Hola, ya. Otra vez ya lo Ahora sí. tenemos, doctor. Una disculpa, se cayó, me di cuenta que cayó internet aquí en la red Ah, ok. internet y entré Perfecto. bueno, por otra red. Sí. Ok, perfecto, Así que doctor. bueno, Puede presentar. comencemos. Sí, gracias. Ahora sí. Ujú, ok, ya vemos la pantalla y nada más. Ok, perfecto, ya se ve muy bien. Adelante, doctor. Gracias. Muy bien, perfecto. Gracias, Rosario. Una disculpa a todos. Bueno, como saben, estas cuestiones de internet a veces pueden fallar. Entonces, muy bien. De nuevo, gracias por la invitación. Espero que les pueda ser útil. La idea hoy es mostrar un poco las diferencias entre el mejoramiento genético de maíz, en este caso, o las estrategias clásicas que se utilizan en el mejoramiento de maíz, y algunas modernas. De hecho, no nos vamos a detener tanto en la parte del mejoramiento clásico, porque ya todos lo tienen bastante conocido. La idea es un poquito compararlos con las nuevas tecnologías y de hecho vamos a concentrarnos más en una porque deberíamos estar horas aquí para poder abarcar todas las tecnologías existentes, pero la idea es nuevamente poder nombrarlas, comentárselas y aquellos que estén interesados, por supuesto, pueden comenzar a buscar información sobre estas nuevas tecnologías, cuáles son los protocolos. Obviamente no nos vamos a detener mucho en esos protocolos tampoco. Y claro que estoy más que abierto al final a las preguntas y si quieren entrar en contacto conmigo para profundizar un poquito más sobre los temas que voy a tocar, más que bienvenidos y aquí estaré esperando sus mensajes. Entonces, cuando hablamos de mejoramiento, tenemos como planteo general es intentar mejorar o aumentar aquellas características que nos interesan dentro de una familia o de una población. Puede ser en este caso, como decíamos, el maíz, pero también puede ser cualquier otro tipo de cultivo. La idea es, cuando hacemos mejoramiento, es poder realizar selección de aquellos materiales que son favorables a la característica que estoy evaluando. Esa selección va a depender de cómo justamente esas características se expresen y obviamente podemos tener un rango de expresión de dicha característica. Y ese rango va a estar determinado por la riqueza genética que estos materiales puedan llegar a tener. Entonces, la función del mejorador justamente es desbloquear esa riqueza genética y poder utilizarla para obtener aquellas variedades que expresen de mejor manera la característica en la cual estoy interesado. Entonces, lo que tenemos que hacer en primera instancia es identificar esa variación genética, pero no toda la variación genética, porque claro que toda esa variación genética no nos es útil, solamente aquella que nos interesa y que nos puede ser útil allá al final del proceso de mejoramiento. Una vez que identificamos esas características o esa diversidad genética, estamos habilitados o tenemos la información necesaria, por ejemplo, para realizar las cruzas que sean obviamente pertinentes. Y la idea aquí, en este caso, es cuando tenemos, por ejemplo, un material ya mejorado, poder
sumarle nuevas características a partir de otros materiales, a partir de esos recursos genéticos que no habrían sido determinados anteriormente. Una vez que tengo esa información de nuevo, podemos hacer esas cruzas e introducir esos alelos, esos genes de estos materiales que no habían sido observados previamente, e introducirlos dentro de aquellos materiales élite que yo ya he desarrollado con anterioridad. Una vez que a través de los cruzamientos introducimos esos alelos, esos genes que son interesantes para mi propósito, debemos evaluar en campo, obviamente, y seleccionar aquello que sea mejor a lo que yo ya tenía. Si no, obviamente, no estaríamos haciendo un mejoramiento del material que ya existe. Una vez que evaluamos y seleccionamos esos materiales, el punto final de mi proceso de mejoramiento es la liberación de nuevas variedades con estas nuevas características o con estas características potenciadas, si se quiere, al mercado. Y allí termina ese proceso de mejoramiento. En realidad nunca termina, ¿no? Porque siempre estamos evaluando y tratando de mejorar nuestros caracteres. En estas épocas nos hemos dado cuenta de que el mejoramiento de los cultivos tiene ahora una visión multidisciplinaria, donde expertos en diferentes áreas se juntan y desarrollan diferentes proyectos para poder llevar a cabo un proyecto o un proceso de mejoramiento de una o más características, ¿no? Entonces, la base fundamental son los recursos genéticos. ¿Por qué? Porque en la diversidad genética está la fuente de lo que yo posteriormente voy a seleccionar para hacer ese mejoramiento. Tenemos gemoplasma de colecciones de caracteres, ¿no? Para cada característica tenemos diferentes grupos o colecciones de materiales con su gemoplasma específico. Tenemos razas criollas en las cuales la diversidad es gigante, sobre todo el maíz, si estamos hablando ahora sí de maíz. La diversidad de esas razas criollas es grande, entonces el mejorador por ahí tiene cierta precaución a la hora de trabajar con esas razas criollas debido a que justamente es difícil hacer mejoramiento cuando se tiene una diversidad tal que no nos permite poder fijar ciertos genes o alelos a corto plazo, ¿no? Para trabajar con esos materiales tenemos, por ejemplo, el premejoramiento, que sí lleva un periodo mucho mayor de tiempo para poder fijar algunos alelos. Tenemos obviamente variedades, líneas, híbridos, etc. Esos son nuestros recursos genéticos, ¿no? En los cuales nos basamos para llevar a cabo el mejoramiento. El fenotipado, la fenotipificación obviamente se lleva en campo. Claro que podemos fenotipificar en greenhouse, en invernaderos, ¿no? O en el laboratorio inclusive. Pero, como siempre decimos, la verdad para una característica o para varias características está allá afuera, en campo. Entonces, tenemos que crear estrategias de fenotipado de alto rendimiento, o sea, muchísimas plantas en el menor periodo de tiempo posible, y también crear equipos o aparatos que realicen esa medición de la manera más precisa posible. Obviamente, ese fenotipado es mejor si lo puedo hacer en ambientes múltiples, en muchos lugares diferentes. ¿Por qué? Porque el fenotipo, la expresión de esa característica, obviamente está ligada con el genotipo y la interacción de ese genotipo con el ambiente. Entonces, cuanto más ambientes tengamos para evaluación, mucho mejor, porque más preciso va a ser al final nuestros análisis. Como había dicho, también la fenotipización de alto rendimiento, esta capacidad de producir muchos datos. Conocimientos en agronomía, obviamente, porque cuando tenemos los resultados, nuestro conocimiento en agronomía nos va a permitir tener una conclusión mucho más exacta o precisa sobre los resultados que hemos obtenido a partir de los datos fenotípicos en este caso. Las metodologías, obviamente necesitamos herramientas analíticas, métodos estadísticos que nos ayuden o nos apoyen a ser más precisos en cuanto a esos resultados y esas conclusiones. Necesitamos modelos estadísticos para poder llevar a cabo una selección más precisa de esos materiales. Y dejé un círculo vacío, en el cual lo vamos a completar más tarde,
y vamos a ver que tiene que ver con estas nuevas metodologías utilizadas en el mejoramiento de maíz. Entonces, en el mejoramiento genético clásico, y en cualquier tipo de mejoramiento, obviamente, la principal tarea del fitomejorador ha sido aumentar la frecuencia de sus alelos favorables, ¿sí? Porque esos alelos hacen con que ese fenotipo se aumente o se exprese de la manera en que yo pretendo. Y, obviamente, la característica más procurada es el rendimiento, ¿no? Y que esa característica, no solo el rendimiento, pero también otras características de interés, se adapten rápidamente al agroecosistema en el cual yo estoy evaluando o donde yo voy a realizar, produzco o hago mis plantaciones en cualquier agroecosistema que me sea pertinente, ¿no? Entonces, el fitomejorador lo que hace es aumentar la expresión, fijar primero esos alelos dentro del genoma de mi población o de mi familia y que esos alelos, una vez fijados, sean, pues, tienen que ser favorables, ¿no? Y que puedan expresarse de manera lo más exponencial posible, ¿no? Porque es mi interés. ¿Y cómo lleva a cabo ese mejorador? Esa combinación de caracteres, si se quiere, bueno, haciendo los cruzamientos pertinentes. En este caso, como pueden ver en la imagen, tenemos materiales que son resistentes a una plaga, por ejemplo, y otros materiales que tienen un buen rendimiento. La combinación o los cruzamientos realizados entre esos materiales me va a llevar, después de varios ciclos, de mucho tiempo, años, me va a llevar a que quizás pueda llegar a haber una expresión doble, ¿no? Combinar esas características, la de resistencia a una plaga determinada y la de rendimiento, combinarlos y que tener una población o una familia que pueda expresar esas dos características de manera simultánea, resistencia y rendimiento. Y obviamente al final tendré mis líneas de maíz que con esas dos características no quiere decir que el rendimiento sea el mismo a aquel utilizado en la primera población, ¿no? Como parental, ni que la resistencia a esas plagas o tolerancia a sequía, por ejemplo, o tolerancia a calor, sea igual a aquel individuo o aquella población que yo utilicé como parental en un principio, ¿no? Como pueden ver aquí arriba. Entonces, generalmente, mi población final o mis líneas finales puede llegar a ser que tengan expresiones menores a la de los parentales, pero ya con la expresión que yo estoy buscando de esas dos características en este caso. Un elemento muy importante cuando hablamos de maíz es su diversidad genética. Entonces, la diversidad genética está dada por muchísimos factores, entre ellos el sistema de reproducción que tiene el maíz. Entonces, como saben, en la reproducción sexual es una planta monoica, o sea que puede tener sus partes o su aparato, si se quiere, reproductor femenino y el masculino en la misma planta. Son alógamas, por lo cual puede llevarse a cabo la fertilización cruzada, lo que significa que el polen no solo que puede fertilizar el estigma de la misma planta, sino que también puede hacerlo con otras plantas bien lejanas, porque justamente el viento también tiene su factor aquí, los otros agentes como insectos, por ejemplo, de polinización, tienen también una importante función aquí de fertilización cruzada, si se quiere. Y justamente eso aumenta la diversidad porque existe dentro de esa reproducción sexual, obviamente, el crossover y todo este tipo de cruzamientos cromosómicos, genéticos, que hacen con que la diversidad genética de mi población aumente. Y lo que les decía, el mejorador está interesado en poder crear germoplasma, si se quiere, más homogéneo para la característica en la cual está interesado. Y para eso utiliza algunas estrategias como por ejemplo la autofecundación, ¿no? Que puede ser forzada, como ven en la imagen aquí, para justamente lograr que sus materiales puedan ser homogéneos a través de materiales homocigotas, ¿no? Que puedan llegar a ser a través de los ciclos de reproducción cada vez más homocigotas en relación a su genotipo, que el genotipo lo vamos a ver en un ratito
qué significa y cómo podemos identificarlo. Obviamente hay tecnologías un poquito más de avanzada, ¿no? Como los dobles haploides que se realizan aquí en CIMMYT, y lo que hacemos es crear, sí, individuos extremadamente homogéneos, donde son totalmente haploides, perdón, homocigotas, y que son todos iguales. ¿Por qué? Porque yo quiero que para una característica determinada lograr esa homocigosidad y esa homogeneidad dentro de mi población. Otros elementos bastante importantes que tenemos tendemos a tener en cuenta, o que debemos tener en cuenta, en este caso es, por ejemplo, las condiciones del suelo. Si bien esa diversidad genética que el maíz tiene le da la capacidad de poder adaptarse a diferentes ecosistemas, ¿no? En diferentes regiones, altitud, regiones medias, regiones bajas. También hay una cuestión de pH del suelo que también, nuevamente, la diversidad genética del maíz hace con que pueda adaptarse a diferentes tipos de pH, no extremos obviamente, pero generalmente las mejores condiciones serían un pH de 6 a 7 para el maíz. Tienen que ser suelos profundos, orgánicos de preferencia. ¿Por qué? Porque esos materiales orgánicos en el suelo hacen con que nuestras plantaciones o nuestras poblaciones puedan tener los materiales necesarios para su crecimiento, ¿no? Entonces, también una buena circulación de drenaje, porque la condición de que exista, por ejemplo, mucha agua en una región determinada hace con que la rizósfera de ese lugar, ¿no? La rizósfera de ese ecosistema que está allí en la raíz de la planta, pueda tener mucha presión con el agua y también puede ser que sufran mucha presión o mucho estrés, mejor dicho, en relación a esta condición. La fertilización es muy importante, como ustedes bien saben, ustedes ya están estudiando esta área. Elementos como el potasio, el fósforo y el nitrógeno son fundamentales para el crecimiento y el buen rendimiento de mis plantas de maíz. En cuanto a la fertilización, lo que se puede decir es que dependiendo del suelo, justamente de esas condiciones orgánicas, vamos a necesitar más o menos cantidades de fertilizantes en ese suelo para poder tener el rendimiento que yo espero. Entonces, lo que tiene que quedar bien claro es que en este mejoramiento clásico del maíz está basado en la evaluación, el registro y el manejo de datos fenotípicos. Ese dato ahí en campo, en el cual después, a través de metodologías estadísticas, podemos hacer una selección de los materiales que vamos a cruzar. Y obviamente tengo que ver la característica en campo para ver cómo se desarrolla la planta, si tengo el rendimiento suficiente, si la planta es de la altura que yo busco, si la planta es tolerante a sequía o a calor, si es resistente a una plaga, que es lo que yo estoy buscando. Y esas mediciones en campo me van a dar la posibilidad de seleccionar para realizar mis cruzamientos e ir fijando, como decíamos anteriormente, esos alelos, esos genes dentro de mi población. Para después, como en aquella figura del primer slide del éxito, ¿no? Del mejorador, es poder lanzar sus líneas al mercado con ya esta característica mejorada. Como decía anteriormente, necesitamos desarrollar instrumentos, equipos que sean precisos a la hora de realizar el fenotipado. Y existe una serie, nosotros aquí en CIMMYT utilizamos una serie de estos equipos, una serie de elementos que nos ayudan a ser cada vez más precisos. Y no tanto precisos, sino también poder registrar rápidamente y poder compartir esos datos de una manera eficiente y en donde sea el lugar del mundo que esté mi colega, yo puedo compartir con él los datos que yo puedo colectar en campo. Y así podemos, como les mostré en el gráfico anterior, ¿no? esta interdisciplinaridad del mejoramiento ahora. Yo necesito mostrar a mis colegas que son expertos en otras áreas,
que puedan llevar también, ver estos datos, lograr resultados y lograr conclusiones, como decíamos antes, más exactas. Como les puedo comentar, el Key Smart, por ejemplo, es una herramienta que utilizamos para colectar datos en campo, el Green Seeker también. Lo interesante del Key Smart es que podemos hacer estas mediciones, guardarlas en un teléfono, ahora en cualquier teléfono inteligente, en las tabletas, y utilizar, es un aplicativo que es gratuito. Si están interesados pueden entrar después aquí en la página de CIMMYT o en Google y poder bajar esta herramienta, que es muy interesante porque nos da la posibilidad de poder diseñar nuestra toma de datos, como va a ser el Serpentina o lo que fuere la forma o como quisiéramos colectar nuestros datos, registrar esos datos de manera digital, compartirlos con un colega o con mi jefe, que está en otro lugar del mundo, y así poder ser más inclusivos también en relación a la oportunidad o la posibilidad que tenemos de ver estos datos. También drones. Últimamente, ustedes bien saben, se utilizan mucho los drones para poder captar cierto tipo de información de manera más rápida, porque sobrevolando una plantación podemos captar esos datos más rápido y de manera a veces más precisa, a veces no tan precisa, como lo hace la persona que toma el dato aquí abajo, ¿no? En la región o a la altura de las plantas. Otras tecnologías son digitales, como esta de aquí abajo, también digitales, ¿no? Como por ejemplo a través de rayos, perdón, de tomas digitales de imágenes, ¿sí? Que se van registrando dentro de diferentes dispositivos y también son más precisas y se pueden compartir de manera totalmente instantánea. Finalmente, ustedes podrían ver en la bibliografía, por ejemplo, muchos trabajos en los cuales el mejorador lo que hace o el investigador lo que hace es tratar de identificar lo que se llaman QTL, ¿no? Son aquellas regiones, si recuerdan, comenzamos hablando de diversidad genética, fenotipo, y esa diversidad genética, ese germoplasma que tenemos, ¿cómo lo asociamos a las mediciones que hemos hecho en campo? Entonces, como les decía, en la bibliografía pueden encontrar muchos trabajos en los cuales el mejorador lo que hace es identificar esos QTLs, que son regiones que pueden ser de diferentes tamaños dentro del genoma, que controlan características cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, altura de la planta. Entonces, como les decía, es una región dentro del genoma que está definida por la ligación entre diferentes alelos dentro de regiones, como les decía, del genoma. Y aquí está la palabra, como ustedes pueden ver ahí, está definido ese QTL, esa región genómica, por uno o más marcadores moleculares, que es lo que vamos a ver enseguida. Pueden estar separados por órdenes o distancias genéticas como el centimorgan, por ejemplo, para el cual necesitamos realizar mapas genéticos, o distancias más bien físicas, ¿no? En pares de bases, para lo cual utilizamos otro tipo de mapeo. Lo importante aquí, cuando identificamos un QTL, que cuando vamos a hacer los cruzamientos, es que, o cuando vamos a diseñar el cruzamiento o a seleccionar los individuos para realizar los cruzamientos, es que estas regiones, estos QTLs, cosegregan, ¿sí? Aquí hay un elemento mendeliano en el cual podemos ver que estas regiones cosegregan. ¿Qué quiere decir? Que van segregando juntas de los padres a los hijos, van siendo transmitidas de manera uniforme y van juntas. Por ejemplo, aquí, como dice muy bien aquí esta diapositiva, está estadísticamente correlacionado. Por eso la necesidad de instrumentos cada vez más exactos o más precisos en campo, porque
la estadística depende de esos datos. Y nosotros dependemos de esas estadísticas que sean realmente precisas para poder seleccionar y diagramar nuestros cruzamientos en orden de intentar que esos QTLs, esas características que me interesan, pasen de una generación a la siguiente, ¿no? Un problemita que podemos encontrar en los QTL es que puede contener uno o más genes. Generalmente no están determinados, ¿no? Porque obviamente en la inmensidad, sobre todo, del genoma del maíz, tenemos muchísimos genes que están interactuando y lo ideal sería, ¿no?, saber qué hace cada uno. Pero esto no es posible, al menos por ahora y de manera general. Obviamente que hay ciertos grupos de investigadores que tienen esa capacidad, ¿no? Pero de manera general lo que hacemos, y sobre todo si hablamos de mejoramiento clásico, es tratar de identificar estos QTLs, los cuales tienen miles, quizás cientos o miles de genes que están interactuando. Y lo que tenemos que hacer es tratar de identificar esos genes de manera más precisa, ¿no? Entonces, tenemos varios desafíos aquí, ¿no? Cuando hablamos de mejoramiento clásico, las limitaciones son justamente la interacción del genotipo con el ambiente afuera, lo que puede afectar mi fenotipo, ¿no?, la característica que estoy observando, y obviamente puede afectar mis mediciones, también debido a los instrumentos, como les decía anteriormente, pero puede también, o va también a afectar mis resultados y mis conclusiones al final, y en la toma de decisiones, obviamente, a la hora de hacer cruzamiento. Entonces, desafíos como esos nos obligan a utilizar otras metodologías. ¿Por qué? Porque hay desafíos mayores aún, como por ejemplo la demanda de alimentos, que sabemos que tiene que al menos duplicarse en pocos años, y como dice bien la diapositiva aquí, entre 50 y 60% tienen que aumentarse durante lo que queda de este siglo. Las ganancias genéticas. Cuando hacemos el mejoramiento, lo que intentamos justamente, y es una terminología que no utilicé anteriormente, que son las ganancias genéticas. En el mundo desarrollado, estas ganancias genéticas son pocas, si bien, dependiendo de la característica, el rendimiento, por ejemplo, un aumento o una ganancia genética de 1% es muchísimo por año. Pero, obviamente, como dice en el primer tópico, tenemos que aumentar grandemente la producción de alimento. Entonces, ese 1% no alcanza para lograr el objetivo del semejante aumento de producción de alimentos. Tenemos otro problema también importantísimo, el cambio climático, que reduce ese rendimiento en los cultivos en un 5% por grado de calentamiento. O sea, si aumenta 1 grado las temperaturas, esto conlleva a que el rendimiento disminuya en un 5%. Imagínense lo que harían 2 grados, ¿no?, aumentando mucho más. No es proporcional, no sería 10%, sino mucho más del rendimiento, disminuiría el rendimiento de los cultivos. Entonces, estos son problemas graves en los cuales tenemos que atender, en los cuales el mejoramiento clásico de repente no nos da la oportunidad de atender o de lograr este objetivo, por lo menos estos 3 que estamos mencionando aquí. Entonces debemos proceder a utilizar otras tecnologías. Como les mostré en el gráfico anterior, la interdisciplinaridad del mejoramiento nos lleva a que, además de los elementos que hemos mencionado anteriormente, usemos otro como las herramientas genómicas, ¿no?, donde ya participan o ya generamos datos en mayor cantidad que nos van a apoyar en la estrategia que vamos a emplear para llevar a cabo el mejoramiento. Por ejemplo, la plataforma de genotipificación, de secuenciación, poder secuenciar, ver toda la información genética que tenemos dentro de un genoma a través de secuenciaciones génicas y genómicas, ¿no?, o secuenciación masiva. La realización o producción de mapeos físicos y de mapeos genotípicos o genéticos es importante también para poder juntar esta información con los datos, por ejemplo, fenotípicos que tenemos de este lado, y obviamente necesitamos de conocimientos agronómicos, ¿no? Y por supuesto,
cuando vamos a juntar, ¿no? A relacionar los datos genotípicos con los fenotípicos, necesitamos de metodologías o estrategias estadísticas que nos apoyen en esa área. Como les decía anteriormente, una de las estrategias es poder reconocer el genotipo de un individuo. ¿Qué es el genotipo de un individuo? No es ni más ni menos que la combinación de alelos o genes que vienen de los parentales, de mamá y de papá. En nosotros, en los animales, en las plantas. Entonces, una herramienta o una oportunidad importante sería poder reconocer esos genotipos, poder reconocer el contenido genómico de un organismo para poder diferenciarlos del resto. ¿Por qué? Dependiendo de los alelos o genes que recibamos de mamá y papá, vamos a ser diferentes y de cómo estos interactúan, ¿no? Los cruzamientos o los over, ¿no? Las interacciones que se llevan a cabo después entre gametas, vamos a ser diferentes de los demás individuos. Y eso es lo que estamos buscando en las plantas. Cuando hacemos mejoramiento, hacemos selección. Y para poder seleccionar, necesitamos diversidad genética. Lo importante en este caso es poder identificar esa diversidad genética. Identificar las diferencias genéticas entre los individuos antes de que estos expresen esas características que son diferentes entre ellos. Para esto podemos utilizar, por ejemplo, los marcadores moleculares. Un marcador molecular no es nada más y nada menos que un elemento molecular, ¿sí?, que marca diferencias genéticas entre individuos, ¿sí? En este caso pueden ser secuencias de ADN que se expresen o no, capaz de detectar los polimorfismos de secuencia. Polimorfismos, muchas formas. Entonces, nosotros tenemos la capacidad ahora, a través de estos marcadores moleculares, de identificar esas muchas formas, esas formas diferentes en la secuencia genética dentro del genoma de un individuo, ¿no? Y obviamente necesitamos que se comporte ese marcador molecular de manera mendeliana. ¿Por qué? Si recuerdan los QTL, nosotros necesitamos que ellos se transporten de padres a hijos para poder seguirlos de generación a generación. Y si lo podemos identificar con estos marcadores moleculares, mucho mejor. La idea es que estos marcadores tengan ese comportamiento mendeliano para poder seguirlos de una generación a la otra y poder hacer la selección de manera temprana. Existen una infinidad de marcadores moleculares, muchos dependiendo de sus protocolos, o sus protocolos son diversos, y la elección del tipo de marcador molecular o de tecnología de marcadores moleculares que vamos a emplear, obviamente va a depender de los objetivos que yo me proponga para las plantas que estoy evaluando. Requerimientos más importantes o características que requerimos más importantes que requerimos de un marcador molecular, que sea altamente polimórfico, quiere decir que me pueda mostrar en la mayor medida posible las diferencias genéticas, que sea en desarrollo rápido y fácil, obtener datos de manera rápida y lo más fácil posible, que sean reproducibles, que si yo obtengo estos marcadores moleculares aquí en Texcoco, en Estado de México, y los obtenga con la misma tecnología, las mismas muestras, lo hago en Australia, que tengan los mismos resultados para que puedan ser confiables esos resultados, que sean codominantes, ¿sí? Codominante significa que puedo identificar heterocigotas a través de ese método. Igualmente distribuidos a través del genoma, ¿por qué? Muchas veces cuando algunos o la mayoría en realidad, de los métodos de marcadores moleculares se distribuyen en regiones específicas del genoma. Entonces, el muestreo del genoma que puedo hacer es muy escueto, es poco, y digamos que se concentra en regiones específicas del genoma. Entonces necesitamos un método que pueda caracterizarnos y nos pueda mostrar de manera general el genoma entero o completo de la mejor forma posible. Igualmente necesitamos que sea discriminable, que sea diferenciable con otros marcadores, que no esté influenciado por el ambiente, obviamente, que sea neutral, como los SNP, por ejemplo, que sea de bajo costo, que es lo que todos queremos, y de hecho todos los años aparecen nuevas metodologías, nuevas estrategias, y por eso, dependiendo también del protocolo, ¿no?, es que las tecnologías van disminuyendo su costo, que sea fácil de medir
Y nuevamente el intercambio de datos entre laboratorios debería ser también fácil. Método de genotipificación, tenemos una vieja escuela, isoenzimas, RFLP, RAPD, AFLP, microsatélites, etc. Todas no han, si bien son antiguas, los microsatélites siguen siendo utilizados de la forma más frecuente. Todas son útiles, por supuesto. Va a depender del propósito. Algunas son costosas, por lo que tenemos que tener en cuenta ese detalle. La mayoría son laboriosas, mucho trabajo para poder producir estos datos. Algunas son insalubres porque contienen o utilizan materiales que pueden ser tóxicos. Y no son apropiadas en la mayoría de ellas para un gran número de muestras. Y lo que necesitamos para que mis estadísticas sean lo más confiables posible, un gran número de muestras. A través de la secuenciación, estos métodos han ido avanzando y la capacidad que tenemos de descubrir esas diferencias genéticas a través de las tecnologías de genotipificación esa precisión, digo, ha sido mucho mayor. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver las diferencias en las bases nucleotídicas, ¿sí? En los nucleótidos. Podemos diferenciar una adenina de una guanina, de una citosina, de una timina. Podemos ver en la muestra A y B cuáles son sus diferencias genéticas a la altura de nucleótidos, a través de la tecnología de secuenciación, que han ido mejorando a través de los años, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, en mi maestría utilicé durante 2 años, lo que yo hoy puedo generar de datos con un secuenciador actual, en aquella época hubiera necesitado 800 secuenciadores, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, hace 10 años. Entonces, la capacidad de los secuenciadores también ha ido aumentando, la capacidad de poder secuenciar una mayor cantidad de muestras en tiempos menores ha ido aumentando. Eso nos ayuda a tener resultados de manera más temprana y obviamente a poder tomar decisiones de manera más temprana, que es lo que nos interesa. Esos métodos de genotipificación, a partir de la aparición de los secuenciadores, por ejemplo, nos ha llevado a poder tener una serie de diferentes opciones de tecnologías de notificación y también, obviamente, la secuenciación del genoma completo. Obviamente, la diferencia está en los valores, en el costo de cada uno. Y la secuenciación del genoma completo, por ahora, para la mayoría de nosotros los mortales, está siendo todavía cara, es muy costosa. Hay otras instituciones quizás que tienen la posibilidad de llevar a cabo esa secuenciación del genoma completo. Obviamente, producimos una inmensidad de información. Y hay un elemento también que puede ser, digamos, un cuello de botella para la mayoría de las instituciones, porque a pesar de que podamos tener una gran cantidad de datos, necesitamos también tecnologías que nos apoyen en el almacenamiento, en el manejo de datos, y eso nos lleva a que necesitemos una infraestructura enorme en la parte de informática, ¿no? Como les decía, necesitamos espacios y capacidad que pueda almacenar y manejar este tsunami de información. Ventaja de la genotipificación usando la secuenciación, bueno, cantidad de marcadores, obviamente, muchísima cantidad. Si tenemos una mayor cantidad de marcadores, podemos representar el genoma de una manera más amplia, ¿no? Y de la mejor forma posible. Representatividad del genoma, obviamente, deviene de la cantidad de marcadores moleculares. El tiempo, como les decía, lo que yo estuve 10 años para hacer, ahora lo puedo hacer en con muchísimo mayor cantidad de información y en un día y medio puedo tener esa información tranquilamente. Los costos, como les decía, cada año va disminuyendo y la posibilidad de usarlo de nuevo. No todas las tecnologías pueden, por ejemplo, identificar SNPs, que son las diferencias en pares de bases, la diferencia genética a nivel de nucleótido entre las muestras. No todas las tecnologías tienen la capacidad de identificar estos SNP sin un genoma de referencia, donde ese genoma de referencia me va a dar la referencia justamente.
o la base del conocimiento en cada posición que SNP existe. Y si hay una modificación en esa posición específica de SNPs entre una muestra y otra, voy a decir, bueno, aquí hay una diferencia genética de una base nucleotídica en esta posición, porque el genoma de referencia me dice que aquí debería haber una T y no una A como tiene mi muestra en esa posición específica del genoma. Hay otras tecnologías que sí lo pueden hacer, creando librerías, ¿sí? Que es lo que hacemos aquí en Saga, por ejemplo, aquí en CIMI. Obviamente, la idea es poder crear perfiles de genoma completo, ¿sí? Para el mejoramiento. Como les decía antes, con tecnologías antiguas, los marcadores se concentraban en regiones específicas, entonces el mejorador no podía tener una visión general del genoma, no podía identificar los QTLs o no podía identificar los genes que están asociados a la característica que yo estoy evaluando, ¿no? Quizás los QTLs que encontraba no eran los mejores, si bien estaban asociados a la característica que evalúan, no son los mejores para poder utilizarlos, ¿no? En el proceso de mejoramiento. Entonces, una parte importante es entender esa diversidad de las plantas, ¿cómo? Identificando obviamente las diferencias genéticas entre ellas a través del genotipado con estas herramientas. Y después, inclusive se pueden hacer estudios de asociación o de predicción fenotípica, predecir cómo va a ser esa característica a futuro, para lo cual necesitamos mucho dato, mucha información genotípica, mucha información fenotípica también de campo en un principio. Después necesitamos menor cantidad de información. Desafíos, el rendimiento y los costos. Como siempre, los costos están involucrados. Integridad de los datos, automatización en adquirir y almacenar los datos, como les decía anteriormente. El acceso a tecnología. A veces uno piensa que estas tecnologías están lejos en otros países de avanzada, en países desarrollados, y también lo tenemos aquí. En algunos casos también tenemos estas tecnologías disponibles aquí en México y en Latinoamérica. Como les decía, requerimos de una gran infraestructura de informática para poder almacenar y manejar estos datos. Y bien, como les decía, el primer paso es poder identificar esa diversidad genética, ¿no? Para poder hacer selección, que es la base para el mejorador. Entonces, ¿el mejorador qué hace? Dentro de esa diversidad genética en el maíz, lo que hace es estar pescando, como ven en la imagen aquí, esos alelos que me puedan ser útiles para el mejoramiento de mi característica. Pero ¿qué pasa? Esos mejoradores están navegando en un mar, en océanos gigantes de diversidad genética, ¿no? Diferentes alternativas del alelo o de los genes que está buscando. Lo que hicimos aquí en una primera instancia fue, por ejemplo, estudiar la diversidad genética del banco de genoplasma de maíz aquí en CIMMYT, utilizando más de 17.000 razas criollas, con datos derivados del sistema de información geográfica. Entonces, lo que pudimos identificar es que muchos de los materiales, asociando sus datos genotípicos con la región a la cual pertenece o a la cual el pasaporte decía que pertenecían, podemos ver que genéticamente se separan, ¿no? Aquí pueden ver todos estos materiales pintados en turquesa, son mexicanos, son materiales de México, y están separados del resto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hubo un proceso obviamente selectivo, quizás natural, más eficaz en la parte de selección del efecto humano, ¿no? Selectivo. Entonces vemos que genéticamente se han separado, ¿no? Las mismas razas en diferentes regiones geográficas. ¿Cuáles son los desafíos del uso de esta diversidad? Bueno, cuando hacemos mejoramiento a veces seleccionamos para una característica, pero por cercanía física dentro del genoma, esos genes que estoy seleccionando, observando la característica, están ligados a otros genes que quizás no me sean tan favorables. Obviamente para características como, por ejemplo, como tiempo de floración, hay una diversidad grande en los periodos de tiempo de floración, como por ejemplo, en este caso, en un trabajo que hicieron mis colegas, había una distancia de tiempo de floración, de tiempo, ¿no? De 10 días. Entonces, algunos individuos entraban en floración tal día
y otros recién 10 días después. Entonces, esta diversidad es con la cual no le gusta lidiar al mejorador, ¿no? Obviamente, por obvias razones. Si tenemos datos genotípicos, podemos utilizarlos, luego de esa caracterización genotípica o genómica, para identificar mis genes, ¿no? Una vez que identifico la diversidad genética, identifico esas diferencias genéticas entre mis individuos, los puedo asociar a características fenotípicas medidas allá en campo, ¿sí? Características o datos genotípicos con datos fenotípicos, asociarlos y poder hacer mi selección de manera más rápida y precisa. Esto lo voy a pasar. Y solamente, como ya nos vamos quedando tiempos cortos de un poco de tiempo, empezamos un poquito más tarde, estos marcadores moleculares me sirven, por ejemplo, para realizar la estrategia de selección asistida por marcadores, ¿sí? Requiere obviamente el establecimiento de asociación marcador-QTL de la familia evaluada. ¿Qué significa esto? Que los marcadores estén ligados física, genéticamente, con esos QTLs, con esas regiones que tienen esos locis que se van a expresar en mis características. Precisa explicar gran parte de la variación genética, esa diversidad genética que mencionábamos anteriormente, que podría estar obviamente gobernada por muchos locus de pequeños efectos. No se olviden que si bien antes estábamos más enfocados a encontrar el gen que haga todo o el gen para esa característica específica, ahora sí nos hemos dado cuenta que los genes están interactuando. Entonces un gen que está en el cromosoma 1 del genoma de maíz interacciona con un gen que está localizado en el cromosoma 7, también a su vez con otro que está localizado en el cromosoma 10, y así cada uno tiene un efecto pequeño que sumados van a generar, ¿no?, la expresión de una característica determinada. Obviamente, cuando hacemos selección asistida por marcadores, tiene que ser superior a la selección basada en datos fenotípicos, al mejoramiento clásico. Si no, de nada nos serviría utilizar estos métodos que ya de por sí serían más costosos, ¿no? Pero que serían quizás más precisos y ahorraríamos un montón de tiempo. Entonces, aquí podemos tener, como pueden ver, un marcador molecular que puede estar a esta distancia, y dentro de este marcador molecular, o estos dos marcadores moleculares, tenemos un QTL o que tiene que ver estadísticamente, tiene que ver con la característica que estoy evaluando. Obviamente, en este tramo puede haber miles de genes. ¿Cuál es el responsable de esa característica? ¿Cuáles son los responsables de esa característica? No lo sé. Tendríamos que hacer una secuenciación y ver qué genes tengo allí dentro. Si yo pongo o tengo tecnologías que me produzcan o me generen más información, más marcadores moleculares, obviamente voy a empezar a definir espacios menores dentro del genoma, y eso me va a ayudar a ser más preciso en la descubierta de esos QTLs o inclusive del gen responsable para esa característica. Mapeos de asociación es otra estadística, otro método estadístico que me va a ayudar a utilizar todos los marcadores dentro de un genoma y poder asociarlos al fenotipo, pero ya sí no en regiones específicas, sino que toma toda la información de todo el genoma completo. Selección genómica, como les mencioné anteriormente, también es un método estadístico, pero que lo que hace es predecir la expresión de esa característica a futuro. Entonces, cuando tenemos una semilla, podemos generar marcadores moleculares, muchísimos, miles y miles y miles, cientos de miles, millones de marcadores moleculares, y tendríamos más chance de que esos marcadores estén ligados físicamente a mi QTL o a mis genes, ¿no?, que son los responsables por esa característica. Entonces, cuando una planta de semillita todavía puedo genotipificarla y predecir su característica, estoy exagerando un poco, pero podría predecir la característica o la expresión de esa característica a futuro de esa semilla de esa planta. Obviamente, aquí lo voy a cortar porque ya estoy viendo que pasamos 5 minutos. Hay un trabajo muy interesante de Amath en 2020 que recorre otras tecnologías,
¿sí? Actuales que se utilizan para realizar el mejoramiento. Y hace una comparación muy interesante sobre lo que es el mejoramiento convencional de plantas, mejoramiento utilizando mutaciones, ¿no? A través de químicos o radiaciones. Yo realizo mutaciones sobreexpresando o silenciando también puede ser un gen que inhiba o reduce la expresión de la característica que yo estoy evaluando. Entonces, esa mutación puede hacer que inhibe a ese gen que no es interesante para mí, todo lo contrario. Entonces, como pueden ver aquí, la intención es disminuir los tiempos de mejoramiento. El tradicional, por ejemplo, puede ir de 8 a 10 años, depende de la característica, depende de la especie con la que estoy trabajando. En el paper están todos esos detalles. Entonces, a través de elementos de mutación, puedo disminuir ese proceso de mejoramiento de 8 a 10 a 6 o 7 años. Después tenemos, obviamente, los transgénicos, ¿sí? Para disminuir, en el cual uso plásmidos que tienen el gen, el cual expresa la característica, o sobreexpresa inclusive la característica en la cual yo estoy interesado, y esos plásmidos son introducidos de manera artificial dentro del genoma de los materiales que yo voy a evaluar en campo. Entonces obtengo esa característica, o inclusive la sobreexpresión de esa característica de una manera mucho más rápida. Y mi proceso de mejoramiento puede disminuir todavía más, de 6-7 a 4-6 años. Y ahora, por ejemplo, estamos en presencia de lo que se llama gene editing o edición génica, en la cual lo que se hace es cortar las regiones genómicas donde están los alelos de mi interés, que expresan la característica que yo estoy evaluando y la que estoy interesado, y justamente si esos alelos tienen un efecto negativo sobre esa característica, sobre mi característica, los puedo cortar y eliminar. Si tienen un efecto positivo, los puedo cortar y adicionar dentro del genoma que yo estoy evaluando. Estas son alternativas, las tres, son alternativas también por fuera de lo que es el uso de marcadores moleculares, o el MAS, como vimos, ¿no? El uso de marcadores moleculares para la selección asistida dentro de lo que es el mejoramiento de plantas, en este caso de maíz. Para los que estén interesados en el genotipado de alto rendimiento, justamente aquí, como bien dijo Rosario al principio, cuando me presentó, yo estoy dirigiendo, soy el responsable por Saga, que es la plataforma de genotipado de alto rendimiento aquí en CIMIT. Los que estén interesados pueden comunicarse conmigo y podemos conversar sobre cómo pueden caracterizar genómicamente sus materiales. Y obviamente el mensaje final aquí es que, si bien estas tecnologías son a esta altura ya fundamentales, ¿no? para el mejoramiento, no siempre son útiles, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente empleamos mucho esfuerzo en generar recursos, en generar datos para diferentes métodos de mejoramiento, ¿no? O para llevar a cabo el mejoramiento, pero no siempre estas estadísticas que son costosas, que llevan un poco de tiempo, si bien menos que el mejoramiento tradicional, no siempre son necesarias, sería la palabra, para poder lograr mi proceso de mejoramiento. Eso va a depender, obviamente, de cuál es mi objetivo, ¿no? Y mi objetivo es un proceso o por ejemplo, un análisis de paternidad, por ejemplo, descubrir cuál de mis individuos es el padre de esta población. No voy a utilizar un proceso de genotipado de alto rendimiento, sino otro tipo de tecnologías más baratas y más accesibles. Entonces, dependiendo del objetivo del trabajo, inclusive dentro de lo que es el mejoramiento, debemos tratar de observar cuál es la tecnología que más nos conviene. No siempre inclinarnos por aquellas que que sea más moderna o que esté de moda, ¿no? Como si se quiere, para poder llevar a cabo mis análisis y mi proceso en sí de mejoramiento. Y con eso quiero terminar ya y nuevamente dar las gracias y estoy abierto a cualquier pregunta o consulta que quieran hacer.
Muchas gracias, doctor. Muy interesante ver cómo pasamos del mejoramiento tradicional al moderno y que avanza en un ritmo impresionante, ¿no? Yo todavía me acuerdo en el doctorado utilizaba técnicas, pero ahorita ya mencionó otras más y que en 3 años pues ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, sí es importante. Hay varias preguntas en el chat, pero voy a seleccionar a lo mejor dos o tres para también darle oportunidad a usted de que pueda cumplir con sus actividades. Em, Aquí hay una que me parece muy interesante. ¿Existe algún control en México para prevenir los escapes de genes en campos donde hay siembra de organismos genéticamente modificados? ¿Cómo se miden o evalúan los riesgos existentes de los productos transgénicos en la salud de toda nuestra población? Bueno, aquí en México sí sé de que existe instituciones, ¿no?, encargadas de hacer un control sobre lo que es la entrada y salida, ¿no?, de elementos que puedan estar genéticamente modificados. Hay estrategias como, por ejemplo, la que acabo de citar, puede ser un simple genotipado con algunos marcadores específicos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos o dudamos de algún material que pueda ser genéticamente modificado, ya existen marcadores que detectan esa modificación y que pueden ser amplificados, ¿no? Dentro de estas tecnologías de genotipado, se amplifican y se ve si la población que yo supongo que puede estar modificada genéticamente, tienen esos marcadores. Entonces, la presencia de esos marcadores a través del genotipado puede identificar la presencia de un organismo genéticamente modificado, ¿no? Porque ya existen en el mercado esos elementos o esos marcadores que identifican esos materiales. En cuanto al riesgo, sí, existen muchísimos trabajos que se han hecho eh, y en los cuales eh, algunos casos, ustedes pueden buscar muchísimos trabajos, ¿no?, que han tratado de identificar que puedan ser riesgosos o no para la salud humana. Siempre, al ver estos trabajos, uno siempre tiene que prestar atención en la metodología utilizada. ¿Por qué? Porque a veces esas metodologías tienen bias o sesgos, ¿no?, que llevan a que la investigación llegue a resultados que el investigador desea, ¿no? Entonces, siempre hay que ver la metodología que se utiliza. Algunos seguramente, claro que tienen efecto, no claro, pero sí pueden tener efecto negativo dentro de la salud, pero otros no. Lo importante aquí yo creo que es que un organismo genéticamente modificado que tenga cualquier efecto negativo hacia la población, es muy difícil que pueda llegar a ser aprobado o que pueda llegar a existir para el consumo masivo. Lo que sí creo necesario es que estos materiales que sean genéticamente modificados, por más eh, que se haya demostrado de que no tienen ningún efecto negativo en la población, o inclusive positivo, porque de repente lo que busca es rendimiento, entonces se lo modifica genéticamente, tiene un gran rendimiento, pero no tiene un efecto ni positivo ni negativo en la población. Lo que sí tiene que estar es etiquetado, para que cada consumidor pueda eh, elegir, ¿no? Y que pueda seleccionar qué cosa va a consumir y qué cosas no. Entonces, si tiene una etiqueta de que está modificado genéticamente, bueno, el consumidor decirá, no, tengo mis dudas, entonces no lo consumo. Y si el consumidor dice, bueno, si está aquí es porque no le hace mal al consumidor, entonces lo consumo. Y obviamente va a depender, ¿no?, también de cada uno de nosotros si quiere consumir esos materiales o no, o Ok, esos sí, productos, ¿no? perfecto. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí otra pregunta. La palabra mejoramiento tiene una connotación negativa, como si las plantas fueran imperfectas o primitivas, cuando solo buscan sobrevivir y no alimentarnos en realidad, ¿no? ¿Cuál es el origen del uso de la palabra mejoramiento para esta disciplina? Muy bien. Buena pregunta.
En el caso de mejoramiento, en este caso, lo que hacemos es, como bien dice la persona que hizo la pregunta, ¿no? Las plantas lo que hacen es sobrevivir, ¿no? Entonces, para ello, tienen esa diversidad genética que les permite adaptarse rápidamente dependiendo de las regiones o de los cambios que existan climáticamente en una región. Ahora, lo que nosotros hacemos cuando hablamos de mejoramientos es tomar esa diversidad, ¿sí? Como bien dice, no es, tiene una connotación negativa en relación a como si las plantas no fueran perfectas. Y de hecho lo son. Y muy perfectas, porque esa diversidad genética y en materiales o en cultivos como maíz, por ejemplo, es gigante. Entonces su perfección está dentro de esa diversidad, porque le permite, ¿no?, adaptarse y ser, eh, le permite adaptarse y ser elástica, si se quiere, ¿no? Ante cualquier cambio en el clima o en las condiciones. Lo que hacemos cuando hablamos de mejorar es mejorar una característica, no es mejorar la planta en sí, porque la planta tiene esa diversidad y lo que hacemos es utilizar esa diversidad para mejorar esa característica. Si la planta, por ejemplo, es un criollo que no tiene un buen rendimiento, pero es tolerante a sequía, qué bueno, utilicemos esa tolerancia a sequía para incorporarla a los materiales que tienen un buen rendimiento, a esas líneas que tienen un buen rendimiento, y mejorar esos materiales. No estamos mejorando el criollo, estamos mejorando esos materiales con buen rendimiento. ¿Cómo? Incorporándole genes de tolerancia a sequía, ¿sí? Entonces nos va a permitir tener un buen rendimiento, aumentar en lo posible esa producción que decíamos en aquel slide, porque el mundo necesita que aumentemos la producción de alimentos, pero con la nueva característica, el nuevo gen que le da cierta tolerancia a sequía. Entonces, otro elemento, tolerancia a sequía. Mejoramos esa población específica, la mejoramos para que sea rendidora y también tenga tolerancia a sequía. ¿Por qué? Porque también además de que por los cambios climáticos, cantidad de agua por lluvia disminuye, también vamos a utilizar menos agua nosotros, ¿no? Entonces, ese es otro elemento también a tener en cuenta en relación, por ejemplo, a esta característica, ¿no? La menor cantidad de agua que vamos a utilizar para que tenga un buen rendimiento esa población específica. Entonces, cuando hablamos de mejoramiento, estamos hablando de mejoramientos de características específicas en poblaciones específicas y no de la planta de manera general, ¿no? Sí, claro, va más enfocado también a mejorar las características precisamente para cubrir nuestras necesidades, tal vez no la Exacto, necesidad como tal de la planta, ¿no? exactamente. Lo que cubrimos es, Bueno, doctor, como bien dices, nuestras necesidades y no la de las plantas. así es. Bueno, doctor, un tema muy interesante y de hecho es un tema que podríamos pasar horas hablando. Usted da muchas capacitaciones y en esas capacitaciones a veces pues se han extendido precisamente porque hay mucho de dónde, hilo de dónde tejer, ¿no? Claro. Quisiera darle también su tiempo ya para que continúe con sus actividades. Me gustaría agradecerle por el haber aceptado la invitación. También chicos, si quieren contactarse con el doctor Petroli, él tiene pues mucha disponibilidad también para darles capacitaciones, pláticas, para que ustedes vayan y visiten el CIMIT en diversas ocasiones para servicio social, para estancias, etcétera. Entonces aprovechen esa oportunidad. Algunos de ustedes ya conocieron las instalaciones, entonces saben pues el nivel, ¿no?, que tienen. Entonces, me gustaría, doctor, si quiere dar un mensaje final ya para concluir. Sí, claro, totalmente. El mensaje final es, usemos la diversidad en maíz, por favor. Para eso tenemos bancos de germoplasma, como por ejemplo aquí el de CIMIT, que es más grande del mundo, si no es el más grande dentro de los 2 o 3 más grandes del mundo. La importancia de la diversidad genética, porque si bien cuando hablamos de mejoramiento y nos enfocamos en un par de características determinadas para ser mejoradas, esa diversidad genética se va disminuyendo. Entonces,
esa disminución en la diversidad genética va a hacer con que nosotros tengamos menos chances de afrontar los cambios climáticos, por ejemplo, ¿no? Y de afrontar otras necesidades que podamos tener en el futuro. Entonces, estas nuevas tecnologías lo que hacen es que podamos identificar esa diversidad genética de manera más amplia y más precisa. Entonces, mi mensaje final, si quieren, es justamente que utilicemos, hagamos mejoramiento. Claro que tenemos que hacer mejoramiento, como bien dijo Rosario, para satisfacer nuestras necesidades. Pero además de hacer ese mejoramiento, usemos la diversidad genética, porque ustedes van a ser mejoradores. Entonces yo ya les digo, usemos la diversidad genética que existe en los bancos de germoplasma, que existen en las razas criollas de maíz, para que justamente ese mejoramiento sea más fácil a futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en nuestra institución de manera virtual. Le agradecemos y bueno, chicos, recuerden que el día de mañana continuamos con las jornadas. Tenemos dos pláticas, una relacionada con inocuidad de alimentos a las 10 de la mañana y a las 12 una presencial que será de propagación in vitro de agave. Entonces, los invitamos a que nos sigan acompañando y que también recuerden que cuando se inscriban, se registren con su nombre completo. Les agradezco mucho, muchas gracias, doctor. Que tengan un buen día. Chao, hasta luego, gracias, que estén muy bien, Luego, cuídense. bye. Bye.